Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias a Dios. A mí me bendijo mucho en esta semana, estuve muy bien. Pues fue un regreso bueno, yo ya regresé a clases, no sé tú, de seguro también. Y pues la verdad, gracias a Dios, fue pesado regresar a clases porque ya uno se acostumbró a que todos los días son sábado gracias al aislamiento, pero pues no fue tan, ¿cómo se llama? No fue tan absorbedor como me lo hubiera imaginado de regreso a clases, y eso nada más fue gracias a él. Y pues, si a ti no te fue tan bien en esta semana, o si sientes que otra vez te atiborraron de tarea, pues lo único que te puedo decir es ánimo. Y pues algo que yo siempre ocupo, vas a ver muy nerd, supongo, no sé, a mí siempre me funciona de que apenas te dejan algo, hazlo. No importa si es para dentro de una semana, tú hazlo, porque cuando toque, bueno, a mí siempre me toca que, por ejemplo, veo a compañeros que están estresados, no, es que tal tarea, y yo como de, ¿había tarea de eso? Y me voy a ver el Classroom, porque yo los entrego en Classroom, y ya lo entregué. Entonces es un alivio como de, ya no tengo ese deber. Y pues, siempre que pidas a Dios fortaleza, Él te va a ayudar. Eso te lo puedo dejar más que comprobado. A mí siempre me ha ayudado en cuanto a cuestiones de escuela, que de repente me estreso, y pues gracias a él y a mi familia puedo estar más relajado en esos aspectos. Antes de pasar bien al mensaje, quiero orar por este tiempo para que sea tanto de edificación como para ti, como también para mí, y pues que sea un rato agradable, que no se te haga pesado, y que pues también lo que yo te vaya a decir venga de parte de Dios, y que no sea solo mi pensamiento, obviamente. Y te pido que cierres los ojos conmigo. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, Padre, por cada uno de los jóvenes, de las personas que están aquí, Señor, buscándote a ti, Padre, buscando algo de tu palabra, Señor, algún ánimo que tú le quieras dar, Padre, y tú conoces las situaciones, Señor, tú sabes pues que este mensaje fue hecho para estas personas, Padre. Te agradezco porque tú se dieron pues esa oportunidad de estar aquí, Señor, y yo sé que esto va a ser de bendición y de edificación para cada uno de ellos. Te lo pido en tu nombre. Amén. Bueno, ahora que ya oramos por este tiempo, que era algo muy importante, quiero hablarte sobre una serie que estuve viendo, la verdad, una disculpa, hace como 7 semanas, creo, que se terminó. Era WandaVision, es una serie de Marvel, la estaban pasando por Disney Plus. La verdad, recomendadísimo el Disney Plus si te gusta Marvel. Si no, no hay mucho contenido, la verdad. Pero pues a mí me gusta Marvel y me gusta Star Wars, entonces vale la pena. Después de llevarme el fiasco de que, bueno, pasaron como 7 semanas, te puedo decir. Un spoiler de que un personaje importante, que se especuló mucho que era alguien importante, en realidad no era nadie y se llamaba Ralph Bohner, y hago énfasis en Bohner porque no manches, a mí me dolió que se llamara así. Y pues ese episodio, además de escupirme en la cara diciendo Ralph Bohner, también traía algo muy interesante. Y pues la verdad, cuando yo lo vi por primera vez me quedé con cara de ¡guau! Pero me llamó demasiado la atención que me puse a investigarlo. Y es que llega una parte en donde dos personajes se ponen a discutir acerca de algo llamado la nave de Teseo en el campo de la metafísica de identidad. Entonces, nada más de leerlo yo ya me quedé como de ¡guau! Bueno, en su momento me quedé, ahorita ya le entiendo. Si tú viste WandaVision y entiendes todo esto, tú nada más pon la cara más de intelectual que tengas, pon la mano así como que estás sosteniendo una ¿cómo se llama? Una copa, y di, naturalmente, porque así le contesta. Bueno, la nave de Teseo hay 2 formas de explicar esto, de este experimento. Una es como lo explican en la serie, y otro es como yo lo descubrí ya investigando yo por mí mismo. Y es que en la serie explican que el barco de Teseo es un barco en un museo, donde las piezas desgastadas son reemplazadas por nuevas. Entonces, la pregunta es, cuando ya no hay piezas viejas en el barco de lo desgastadas y ya todas son nuevas, ¿sigue siendo la nave de Teseo? Y la que yo investigué es que Teseo realizó un viaje muy grande. Incluso, pues, para que te des una idea de lo difícil que fue ese viaje, lo podrías comparar como, por ejemplo, con Colón intentando descubrir una nueva ruta comercial que terminó descubriendo América. Es decir, así, más o menos de
problemático el viaje. Entonces, dice que durante este viaje el barco sufrió demasiados daños y pues conforme iba llegando a distintas islas, pues iba reparando el barco. El chiste es que cuando terminó el viaje, al final todas las piezas ya habían sido reemplazadas por nuevas. Entonces, la pregunta es si en realidad el barco era el mismo que cuando salió, que si seguía siendo la nave de Teseo. Entonces, aquí existen dos posibles respuestas. Ninguna es la auténtica nave, o ambas son la auténtica nave. Y pues en realidad aquí te puedes preguntar de qué es lo que define lo que sería la auténtica nave, si el deterioro de las piezas, la forma en que fueron hechas para que ensamblaran, o la madera tocada por Teseo en persona. La verdad es que, pues, este experimento es más que nada, pues, cada quien encuentra una respuesta. Yo de lo que investigué no hay una respuesta definitiva para esto, pero, ¿por qué te cuento esto? Y es que, esto es algo muy interesante porque podemos trasladarlo a nosotros, como si nosotros fuéramos ese barco. Y tú dirás, ¿cómo rayos voy a hacer un barco? Pues, déjame te lo explico. De la misma forma que con la nave de Teseo, nosotros pasamos por un proceso similar. Por ejemplo, imagínate a tu yo de 4 años. Nuestras células se reemplazan cada cierto... Bueno, no sé la verdad, pero sé que, por ejemplo, las células se reemplazan. Entonces, las células que tú tenías cuando eras de 4 años, todo tu cuerpo ya no es el mismo. Ya nada que tú tenías cuando tenías 4 años es igual. Los huesos se van desarrollando más, entonces ya no puedes decir que es el mismo hueso, ya no puedes decir que, pues, todo tu cuerpo ya no es el mismo, entonces no puedes decir que sigue siendo el mismo, porque, pues, antes no eras completamente diferente. Y eso nada más en el aspecto físico. Y, por ejemplo, en el mental y en el emocional, simplemente hace 3 o 4 años, no sé, si vas en la universidad, imagínate, bueno, recuérdate cuando eras entrando a la prepa, si estás en prepa, recuérdate entrando a la secundaria, no pensábamos ni éramos emocionalmente lo mismo que somos ahora. Entonces, aquí la pregunta de qué es lo que puede hacer que puedas decir, sigo siendo el mismo, o sigo siendo yo. Y es algo muy interesante, porque pues es así. Que para ti, ¿qué sería lo que tú dijeras? No, pues es que como yo tengo esto y sé que no ha cambiado, puedo decir que sigo siendo yo. Pues en realidad este experimento, cuando lo llevas a un aspecto más espiritual y lo relacionas con la Biblia y con Jesús, es bastante revelador, es bastante, pues, ¿cómo se llama? Edificante. Y la interpretación a la que yo pude llegar acerca de este experimento es que el objetivo de es que las personas se cuestionen, tengan un pensamiento crítico acerca de qué es lo que las define, qué es lo que puedes decir, pues yo tengo esto desde toda mi vida y en el futuro va a seguir siendo esto lo que me defina y lo que va a poder y lo que me va a permitir decir sigo siendo yo. Son principios, esperanzas, el pasado y el futuro, algo que se mantenga en ambos. Pero siendo sincero, yo he visto mucha gente que, por ejemplo, no tiene esta relación, por ejemplo, con Dios. Y pues los principios sí he visto como gente en principios ha llegado a cambiar para bien o para mal. En sus esperanzas no, por ejemplo, cuando no me acuerdo dónde en la escuela nos preguntaba una maestra, creo que era en contabilidad de un proyecto, que hace 8 años que buscábamos ser en la vida, y me acuerdo que un amigo y yo nos comentábamos como de, no manches maestra, yo hace 8 años estaba de este vuelo, quería ser Spider-Man. Es decir, es muy diferente a, por ejemplo, mis esperanzas actuales. Las esperanzas de un niño es, pues, divertirse, ver un mundo sin preocupaciones, porque eso es todo lo que ha visto.
Pero, por ejemplo, alguien que ya está en universidad, sus esperanzas son diferentes. Sus esperanzas son terminar la carrera, tener un buen trabajo, tener una vida, pues, independizada, porque es lo que más, ¿cómo se llama? Pues son nuestras principales preocupaciones. Pero ya alguien con trabajo, por ejemplo, alguien que ya terminó la carrera, pues ya no tiene esa esperanza. Tiene la esperanza de mantenerse en su trabajo o incluso conseguir uno mejor, tener hijos si es que no tiene, o mejorar en el aspecto económico. Esto va cambiando y pues nunca, bueno, muy rara vez he visto que alguien haya tenido pues esa cosa que lo defina durante toda su vida y que no sea, por ejemplo, Dios. Entonces, pues a lo que yo quiero llegar es que nosotros como cristianos, Dios es nuestra identidad y Dios es lo que nos define. Y hay algo muy interesante de que esto fue algo que yo escribí, pero creo que es algo que tú puedes, ¿cómo se dice?, sentir. Y es que lo que fuimos es diferente a lo que somos ahora. Y vamos a ser todavía más diferentes. Pero desde que conocemos a Dios, Él nos da nuestra identidad. Y nosotros, cada cambio que hacemos es para acercarnos más a esa identidad. Es algo que es el pasado y va a ser el futuro. Es como si ya te hubieran spoileado el final de tu vida. Entonces es como si ya te hubieran dicho, al final de tu vida tú vas a llegar a hacer esto. Dios te dice, yo quiero que tú seas esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya no tienes, por ejemplo, este experimento de la nave de Teseo de cuál es tu identidad, pues ya lo tienes resuelto, porque tú ya puedes ir a ver, puedes ver el futuro, puedes ver lo que Dios tiene para ti, a lo que te estás dirigiendo, y ya no tienes que tener esos temores o hacerte estas preguntas tan difíciles para otros. Porque ves que cada cambio te lleva a ese objetivo y tú puedes decir, pues todos estos cambios, algo que me ha definido en todos ellos es que me he abrazado de la mano de Dios y que me he hecho cada día más como Él. Y ahora quiero mostrarte el otro lado de la moneda, y son identidades fallidas, yo le llamé, pero pues es básicamente cuando tú pones tu identidad en otro lugar que no es Dios. Por ejemplo, puede ser en amigos, puede ser en familia, puede ser en un trabajo, puede ser, por ejemplo, si eres estudiante, en una carrera o en los estudios, en el prestigio que te puede dar un trabajo, por ejemplo, o en el prestigio en general, sentirte pues en una posición privilegiada o cualquier otro, no sé. Estos fueron los que a mí se me ocurrieron, pero si tú dices, no, es que ninguno de esos a mí me llama como objetivo en la vida o demás, yo quiero ser otra cosa, pues puede ser esa otra cosa. Y no te digo que esto sea malo, porque en realidad, pues, tener amigos es algo muy bueno, estar bien con la familia es algo importantísimo, tener un trabajo para poder, pues, sostenerte también es algo que, pues, es algo necesario. De la misma forma que, por ejemplo, para tener ese trabajo con el que puedas sostenerte, muchas veces, pues, necesitas tener estudios, bueno, siempre, y, pues, también puede ser algo gratificante tener algún prestigio, pero no es lo más importante y no es tu identidad. Porque algo que te quiero preguntar, si tú sientes que sí lo es que cuando esto falle, porque obviamente estamos en un mundo imperfecto, en el cual las cosas fallan tarde o temprano, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué es lo que piensas hacer si algún día tus amigos te dan la espalda? ¿Qué vas a hacer cuando tengas un conflicto familiar, te sientas de la patada y no puedas ir con ellos porque es con ellos el conflicto? ¿Qué vas a hacer cuando te corran de tu trabajo? Pues sí se puede ejemplificar mejor ahorita con la pandemia, es decir, muchos perdieron por desgracia su trabajo. ¿Y qué tal si alguien de ellos tenía su identidad en ese trabajo? ¿Qué tal en el estudio? ¿Qué tal si la modalidad en línea a alguien que que tenía su identidad ahí, no pudo sobreponerse a esta nueva modalidad y terminó perdiendo un semestre o bueno, un año? ¿Qué tal si ese prestigio en el que tú tienes tu identidad algún día se va o simplemente ya no puedes tenerlo ahí? Cualquier otro, sabemos que va a pasar, que todo tiene un final. Nosotros mismos tenemos un final. Entonces,
¿Qué va a pasar cuando donde tú tienes esas esperanzas se vaya? ¿Dónde tú vas a poder encontrar un descanso? ¿O piensas quedarte ahí tirado o en depresión o lo que sea hasta que encuentres una nueva identidad? Y yo quiero pues ayudarte a que no tengas eso, a que puedas encontrar y cimentar tu identidad en Dios y que Dios te pueda decir, esta es tu identidad, esto es lo que yo quiero que tú seas, porque Dios nos diseña de una forma tan perfecta que los dones que tienes son los dones que vas a ocupar para tu identidad. Y pues es por eso que, por ejemplo, yo me lleno de gozo de haberlo podido encontrar a una edad tan temprana y no haber tenido que pasar por tantas situaciones. Quiero hablarte de alguien en la Biblia que le pasó algo similar, que tenía su identidad en otro lugar y que la encontró en Jesús. Es acerca de Pablo, el gran apóstol Pablo. En palabras del pastor, el segundo mejor teólogo. Imagínate, pues, es decir, tú dices Pablo y es como de wow, Pablo. Pero en realidad Pablo, pues, es un gran ejemplo de cómo, pues, él pudo encontrar su identidad en Cristo, en Jesús. No voy a leer todo el pasaje donde tiene ese encuentro y esa transición. Es Hechos 9 del 1 al 18. No lo voy a leer todo. Nada más quiero resaltar algunas cosas. La primera pregunta es, ¿cuál era la identidad de Pablo antes de poder encontrarse con Jesús? Y es que él era alguien que cazaba a cristianos y que él creía que hacía bien debido a que, pues, en ese tiempo tú lo sabes si lo has leído. Bueno, yo creo que cualquiera lo sabe. Estamos justo en la fecha en donde crucificaron a Jesús y mucho después pues siguieron persiguiendo a sus discípulos porque se le consideraba a Jesús pues un pecador, un traicionero, era muy mal visto en ese tiempo. Entonces Pablo lo que hacía y que creía que estaba bien porque los maestros de la ley así habían hecho, así hacían ver que perseguir cristianos era algo bueno cuando en realidad no lo era. Pero esa era su identidad. Él creía que estaba haciendo algo bien debido a que estaba persiguiendo cristianos. Y quiero que vayamos a Hechos 9:2 para que podamos ver pues ¿cómo se llama? Pues lo que él mismo llegó a hacer o llegó a pensar debido a que pues esa era su identidad. Le pidió cartas, dice Hechos 9:2, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Es decir, en ese momento los cristianos se habían dispersado debido a la muerte de Jesús. Entonces Pablo lo que hizo fue como de, ¿cómo que se van a ir? Y empezó a perseguirlos. Y consiguió estas cartas, es decir, su objetivo estaba tan claro que fue a conseguir cartas con tal de cumplirlo. Ahora quiero que vayamos a Hechos 9 del 3 al 6 para poder ver cómo fue su encuentro con Jesús. Y dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo, en ese momento era Saulo, no Pablo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya después le dice que vaya a una casa, que se quede ahí y espere a alguien. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que tiene un encuentro con Jesús. Y en ese momento su identidad cambia, porque su identidad sí quería servir a Dios, pero para él servir a Dios era estar persiguiendo cristianos. Entonces cuando él se da cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, porque él mismo le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Señor, es decir, él ya más o menos no sabía qué rayos estaba pasando, pero podía sentir que quien le estaba diciendo eso era Dios, es decir, era pues sí, Jesús. Después le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces es por eso que ya después Pablo pues ya se va a Damasco y sigue las instrucciones que le había dado Jesús. Entonces ahora quiero que
si tú te sabes la historia, ahora va a aparecer un personaje muy importante en este momento, sorpresivamente solo aparece aquí en toda la Biblia, el cual es Ananías. Y Ananías es un siervo que ya tenía su identidad en Dios, él ya sabía que era un siervo de Dios. Entonces, pero él tuvo dudas acerca de lo que le decía el Señor, porque él le decía que fuera a ver a Pablo. Y quiero que leamos Hechos 9, 13 y 15. Y el 13 dice: «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén». Y el Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel». Es decir que, por ejemplo, Dios ya tenía su identidad para Pablo y estaba trabajándolo para que tuviera su transición, para poder predicar acerca de la verdad. Y Ananías era alguien que ya tenía su identidad en Dios. Esto es también algo muy importante. Cuando tú ya llegas a tener tu identidad, no quiere decir que no vayas a tener dudas o que no vayas a tener miedo. Porque, es decir, lo que le pide el Señor es, ¿recuerdas a ese tipo, el sanguinario, que consiguió permisos nada más para venir a cazarlos? Quiero que vayas con él. Es decir, imagínate, es como si ahorita tú llegara Jesús, llegara Dios y te dijera: ¿recuerdas al Chapo? Al que se escapó. Quiero que tomes un vuelo, lo encuentres y le prediques. Tú que te quedarías como de, pues, tuvo potente el sueño que me aventé, ¿no? Es decir, yo creo que personalmente, yo creo que el compromiso, la conexión con Dios que tenía Ananías, para no simplemente decir, no hombre, estoy loco. Para decir, es decir, sí se quejó, pero luego dijo, está bien. Porque yo creo que más de uno sí hubiera dicho no. Y ya, no. Entonces, ahora quiero pasar a la nueva identidad de Pablo. Está en Hechos 9, 17 y 18. Y dice: «Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Mini contexto: Saulo había quedado ciego y había estado 3 días así, hasta que Ananías fue con él. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Imagínate, es decir, Saulo pasó de perseguir cristianos a que Ananías llegara con él y le dijera que seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, wow, yo creo que a cualquiera le hubiera encantado tener esa, ¿cómo se llama? Pues ese encuentro con Jesús, esa entrada al cristianismo. A cualquier cristiano tú le preguntas, oye, ¿a ti te hubiera gustado que cuando llegaras te hubiera llegado alguien, un siervo de Dios, y te hubiera dicho, eres lleno del Espíritu Santo? Cualquiera te hubiera dicho, sí. Porque pues, simplemente cuando sientes la llenura es algo hermoso. Imagínate que en tu primera vez te hubieran dicho, sé lleno del Espíritu Santo. A muchos también les ha tocado, pero yo creo que esto es algo, pues, es histórico porque fue para el apóstol Pablo. Y luego fue bautizado también, es decir, en un versículo fue lleno del Espíritu Santo y en el otro ya fue bautizado. Es decir, ¿qué otro cambio necesitaba? Luego de eso, pues el apóstol ya se vuelve Pablo y ya empieza a predicar, empieza a hacer cartas, hace todo su ministerio, y la verdad es hermoso. Muchas de sus cartas pues están muy muy bien, todas sus cartas más bien. Y quiero leer 2 versículos que a mí me encantan y que son bastante fuertes para ahorita lo que te estoy platicando. Uno es 2 Corintios 5:17 y dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y pues el escritor de Corintios es Pablo, es decir, él lo dice por cuenta propia. Su cambio fue, muchas veces muchos de nosotros es como, ¿cómo se llama? Como si el evangelio fuera una piscina o algo, que apenas que lo conocemos, lo vemos que nos interesa, metemos un pie, metemos los pies, luego hasta la rodilla,
a la mitad de en la cintura, mitad del cuerpo, luego más o menos, y ya nos sumergimos. Pero el apóstol Pablo fue como que lo aventó Dios y ya. Es decir, de un momento a otro tiene su encuentro, tiene su nueva identidad y aquí ya la está demostrando. Le está diciendo a cualquiera que cualquier cosa que hizo en su pasado ya no importa y que lo único que importa es que ahora es hecho nuevo y que debe de pues seguir el caminar con Jesús. Otro también es en Efesios 4:24. Dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, está hablando aquí otra vez de cosas nuevas, de cosas que se hacen, ¿cómo se llama? Cosas que ya no tienen que ver con lo que hicimos o con lo que pensamos o demás, y pues es esto más que nada. Es decir, la identidad de Pablo fue tan fuerte, fue tan resistente que no solo habló un montón de grandes versículos y escribió, gracias a Dios, un montón de cartas que a día de hoy nos siguen llenando de gozo y de ánimo a cristianos, sino que simplemente tú ves esta transición, es decir, no le tomó ni un capítulo. Es algo impresionante. Y ahora quiero hablarte de si tú ya me seguiste durante toda la prédica y piensas, yo no sé si tengo ya mi identidad bien cimentada o cómo puedo encontrar esa identidad de la que me hablas, quiero darte algunos puntos, son 5, para poder encontrar tu identidad y también para poder tener un encuentro con Jesús y poder tener esta identidad, y si ya sientes que la tienes, para poder cimentarla todavía más. Uno es reconocer que solo vas a poder encontrar esta identidad en Dios. Que tú digas, no puedes decir así como de sí, Dios, tengo mi identidad en ti, pero ya pasó esto, ya me invitaron al antro y pues también mi identidad está en el antro. No, tienes que reconocer que no importa dónde vayas, no importa con quién te encuentres, no importa lo bien que te sientas en diferentes situaciones, tú sabes que eso tarde o temprano puede fallar, pero que lo que te da Dios no te va a fallar. Y que en cuanto tú tienes esa certeza, esa seguridad, pues ni siquiera te das cuenta no estás esperando a que te falle, simplemente tú vas avanzando y ves cómo a pesar de las situaciones, tú ya no sientes cómo te tiran esas situaciones, sino que sientes a Dios contigo respaldándote. También esto es algo que yo estuve trabajando con Dios, y es que muchas otras religiones puedes verlas y es que tienes que primero cumplir ciertos requisitos y luego puedes acercarte a Dios, o bueno, a la deidad a la que adoren en las religiones. Entonces, algo que pasa con el cristianismo es la gracia, y es que nosotros no tenemos que cumplir ciertos requisitos. No porque tú falles, a pesar de que conoces a Dios, sí te puedes sentir mal de que rayos hice esto, pero no, lo que te pido es que no te sientas menos digno, o digas, no, es que le falla a Dios, ¿cómo puede ser? No te, ¿cómo se llama? No te hagas menos. La deuda está pagada. Todos tus pecados ya fueron perdonados antes de que existiéramos. Es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es intentar con todas nuestras fuerzas hacernos más amigables, bueno, más cercanos a Dios, más como Jesús, más ser siervos. Y algo que, por ejemplo, a mí personalmente me ha ayudado mucho es edifica tu vida para edificar a otros. Una frase muy sabia que recuerdo es que muchas veces cuando tú quieres resolver un problema tuyo, puedes encontrar la respuesta ayudando a otros. Y eso es algo muy, muy cierto. Y otro más es tener comunión con Dios. Esto es leer la Biblia, escuchar música, tener tu tiempo con Dios. Yo lo tengo en la mañana y en la noche 1 hora, y es algo de verdad extremadamente bueno. Yo salgo y me siento más ligero, me siento en paz, me siento con ganas de estar más rato allá. Y esto también, por ejemplo, leer la Biblia no es solo leerla, también algo muy bueno es empezar a
que cuando tú, por ejemplo, lees un capítulo, intentar releerlo, o si encontraste un versículo que te llamara la atención o que escuchas mucho, yo qué sé, por ejemplo, Primera de Pedro 5:7, que dice que debemos dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios. Ese, por ejemplo, yo me lo aprendí justamente por eso, porque yo estaba pasando tiempos de que necesitaba empezar a aprender versículos para poder declarar la palabra. Y pues muchos versículos son muy buenos. Entonces, mientras yo leía, encontraba algún versículo que me llamara la atención, por ejemplo y pues lo memorizaba para poder recordarlo después. Y por ejemplo, ahorita ya lo recuerdo. También otro es asistir a una iglesia, y si eres joven, pues por ejemplo estos servicios en línea, ¿cómo se llama? Pues sí, estas reuniones de jóvenes en línea también son muy buenas, porque no es solo lo que tú puedes llegar a leer o a recibir por ti mismo, es algo muy bueno, y la verdad, si lo haces, te felicito, pero eso no puede sustituir lo que es ir a una iglesia o lo que es estar en una reunión de jóvenes. Es muy importante leer por ti, pero también esto lo complementa, porque por ejemplo, si en algún momento ya no te sientes con ganas de leer la Biblia, pues no hay nadie que te diga, oye, pues ven, te animamos. No hay nadie que te anime ni nadie que te levante. Es decir, Dios te levanta, pero si dejas de tener esa comunión con Dios, ni siquiera Dios te puede levantar, porque Él es un caballero. Si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Entonces, es muy bueno que estés escuchando prédicas constantemente, porque eso también te edifica. Y muchas veces, si tú estás batallando con algo, la misma prédica te puede ayudar a darte ánimo y a levantarte de esas situaciones. Y por último, que esto se relaciona con lo que te había dicho de edificar a los demás, y también de cómo nuestra identidad en Dios se ocupa para los dones, es ocupar tus dones, desarróllalos. Si, por ejemplo, yo soy bueno tocando la guitarra, y pues si tú has estado en otras, en otras reuniones, me has visto ahí tocando la guitarra, y pues es un don que Dios me ha dado y que yo estoy utilizando para con los demás, debido a que pues el deber de un levita, así se nos llama a los músicos en la iglesia, es tocar para que puedas tener una mejor comunión con Dios en el momento en que el predicador está dando el mensaje, y puedas profundizar en esa relación. Entonces, cuando tú tienes dones, tienes que empezar a desarrollarlos, pero también desarrollarlos para los demás, y así puede ser más fácil que tú tengas tu identidad. Que tú, por ejemplo, para mi mamá siempre fue la maestría y la ocupa en su trabajo, pero no pudo llevarla más allá, incluso a predicar, hasta que lo llevó con los niños y ya después con nosotros los jóvenes, y pues aquí la tienes predicando, pues predicando mucho. Y es una gran bendición, porque nos nutre a nosotros los jóvenes, y eso le ha ayudado a forjar su identidad, es decir, a ver su identidad en Dios y lo que Dios quiere, y Dios de seguro está enormemente satisfecho y feliz con ella. Yo, la verdad, como descubrí mi identidad, fue bastante bonito cuando ya supe cómo era mi identidad. Pero cuando la tienes en otras cosas, la verdad no es nada satisfactorio. Y me acuerdo que en prepa yo la tenía en mis amigos, y hubo problemas con ellos, y justamente lo que te decía hace rato, cuando tuve esos problemas con ellos, pues yo ya no tenía un lugar en donde poner, cuando yo estaba mal, pues ya no tenía un lugar donde poner esa negatividad o esa tristeza, esas emociones negativas. No tenía con quién desahogarme, y fue hasta que yo acepté que no iba a encontrar esa paz o esa plenitud excepto con Dios, que ya empecé a salir de ese desánimo, de esa depresión que yo llegué a tener. Y fue nada más gracias a Dios que yo pude entender lo siento, fue solo gracias a Dios que yo pude entender que yo podía, ¿cómo se le llama? Que yo necesitaba de Él, y que mi identidad no era lo que yo creía que era yo en ese momento, sino que era algo más grande, era algo más elaborado. No solo era una persona y ya,
sino que Dios tenía un plan perfecto para mí. Y desde que tuve mi encuentro con Él en un congreso en Más Vida, se llamaba Prisma, el congreso, me acuerdo bien, creo que fue en junio. Desde entonces que tuve mi encuentro con Él, fui desarrollando mis dones todavía más, porque siempre he estado en la iglesia, pero hasta ese momento fue cuando me cayó el 20 de que lo que hacía no era algo trivial, sino que debía de ser algo hecho con excelencia. También pues empecé a buscar más de Dios y me di cuenta de que mi identidad era pues servirle a Él y empezar a desarrollar más mis dones y empezar a enfocarme más en la iglesia y no ser tan quejumbroso, porque algunas veces lo era. Y pues desde entonces que empecé a trabajar en esto fue algo completamente diferente. Mi vida la disfruto cada día más. Ya no, muchas veces me levantaba y era como de, tengo cosas que hacer, pero ya ahora me levanto y sí tengo cosas que hacer, pero no me levanto quejándome de que tengo que hacer cosas, sino que me levanto ya nada más pensando en cómo acomodar las cosas para que pueda hacerlas en todo el día. Y yo creo que de la misma forma que yo lo hice y que me siento muy bien, pues ya con mi identidad en Dios, tú puedas hacerlo. Te pido que cierres tus ojos, vamos a orar para que tú puedas tener este encuentro con Jesús y también puedas empezar a desarrollar tu identidad. Y si ya tuviste tu encuentro, para reafirmarlo, y también si ya tienes una identidad que la puedas descubrir todavía más, porque yo creo que nunca en esta vida vamos a dejar de descubrir las cosas. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Muchísimas gracias porque me permitiste hablarle a los jóvenes, Padre. Por favor, permite que los jóvenes, que cualquiera que esté escuchando este mensaje pueda haber quedado algo de ti en ellos, Señor, que quede esa semilla plantada, Padre. Te pido que cada uno de ellos, si ya tuvieron su encuentro contigo, que puedan tener siempre la certeza de que estás con nosotros y que a cada día debemos de seguir con esa misma actitud del primer día. Y si no lo han tenido, por favor te pido, Señor, ten un encuentro con ellos, Padre, que ellos puedan ver que tú los amas más que cualquier otra persona, que tú estás ahí para ellos, Señor, y que tú nada más estás esperando a que ellos te digan acepto, te abran la puerta y que tú puedas entrar a mostrarles un mundo completamente nuevo, un universo más vasto, y que todo es parte de algo mayor, Señor. Te lo pido, por favor. Si eres nuevo y no has tenido un encuentro con Jesús, te pido que pongas tu mano en tu corazón y digas: Señor Jesús, muchísimas gracias porque pude estar en este momento, Señor, que pude estar escuchando esta prédica. Te pido que te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas entrar y puedas mostrarme qué es lo que he hecho mal, qué es lo que necesito, y puedas mostrarme mi identidad en ti, y que ya no tenga nunca más una duda acerca de quién soy ni a dónde voy. Te lo pido, Señor, por favor, en tu nombre. Amén. Si lo hiciste, muchísimas felicidades. Si lo hiciste, por favor, mándale un mensaje a la página. Te pido que, lo único que te puedo decir es que vas a conocer algo completamente nuevo, algo completamente mejor. Que tengas bonita semana y espero que poder verte en la siguiente transmisión. Cuéntale a un amigo acerca de esto, porque la verdad es que más gente debe de conocer acerca de Dios, acerca de lo bueno que es y acerca de la falta que nos hace a todos como personas. Nos vemos.